Comienzan las proyecciones de Asturias Curtiometrajes que patrocina RTPA en el Festival de Cine de Xixón y lo hace con 4 cortos Max Álvarez en el Teatro de la Laboral. Sí, primera tanda de esas proyecciones de Asturias Curtiometrajes. Estamos pudiendo ver las obras de 4 directores asturianos, obras que hablan, por ejemplo, de temas como la búsqueda interior, la sexualidad, también las diferencias entre Oriente y Occidente o el suicidio. En el Festival de Cine de Xixón han comenzado las proyecciones de Asturias Curtiometrajes que patrocina RTPA y lo ha hecho Max Álvarez con 4 cortos. Sí, en estos momentos todavía no ha finalizado esa proyección de los primeros 4 cortos de la primera tanda de Asturias Curtiometrajes. Los otros 4 se podrán ver mañana. Son trabajos de directores asturianos. Antes de esa proyección han mantenido un pequeño encuentro con el público. Para algunos de ellos nos han dicho se sienten muy orgullosos de poder estrenar aquí en el FIX porque es su primer trabajo y poder competir dentro de esa categoría Asturias Curtiometrajes que cuenta con la participación de esta casa de RTPA. Mañana será la proyección de los otros 4 cortos. Entre los 4 cortos que hemos visto hoy hay historias que hablan sobre los problemas que tenemos hoy en día dentro de la sociedad. Por ejemplo, el tema del suicidio se muestra a través de un perfil de una red social que preocupa a toda una comunidad educativa. También hay la historia de una búsqueda interior de un joven que regresa a su pueblo de las cuencas mineras, o también en la sexualidad, como la tentación y el deseo intenta huir de él una monja. Otro de los cortos que estamos pudiendo ver hoy aquí en este Teatro de la Laboral es el de La Palmera, una historia que habla de las diferencias entre Oriente y Occidente y también de la guerra a través de una directora iraní afincada en Áviles que ha grabado una palmera desde su casa. Hubo un tiempo que yo vivía en el salón de mi piso porque no había ya sitio, entonces desde el salón vi una palmera y la empecé a grabar porque me acordaba a las historias que me contaba mi madre de su lugar de origen. Habla pues del volver de un chaval que es bajista en Londres y vuelve a su pueblo natal, y durante el pueblo natal pues encuentra pues las vicisitudes y los cambios que ha visto sobre sus amigos y sus familiares, ¿no? En todos los alumnos y llega incluso hasta los profesores pues a decir quién será esta persona, quién será, y con esta cosa de quién será pues se va creando como esta parte que todos tenemos de acusadores, de juicios. Bueno, habla un poquito de la sexualidad y sobre todo del autodescubrimiento de una joven y lo que quiero representar en una monja y llevar un poco el tema de la sexualidad un poco al extremo.